La constante evolución del derecho, así como de la sociedad, deriva en importantes cambios y desafíos. En el marco del Día Nacional del Abogado y la Abogada, platicaremos con el magistrado Alejandro González Gómez en este programa especial. Yo soy Citlali Fernández, esto es El Arte de lo Bueno y lo Justo, un podcast del Poder Judicial de Michoacán. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa, doctor. No, al contrario, gracias por la invitación, Citlali. Muchas gracias, doctor. Alejandro González Gómez es doctor en Derecho Penal por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con cursos, diplomados y conferencias relacionadas con el estudio de la violencia de género, justicia penal oral, argumentación jurídica y nuevos modelos de imputación penal, por mencionar algunos. Tiene más de 20 años en la función judicial, en la que se ha desempeñado como magistrado del ramo penal y del periodo 2010 al 2013 fue presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y del Consejo del Poder Judicial. Actualmente es el titular de la primera sala penal. Y bienvenido, doctor, nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Citlali, es un gusto. Doctor, para adentrarnos en este programa, ¿qué visión tiene usted de esta profesión del derecho a 100 años de ejercicio en México? Bueno, un periodo tan largo de 100 años en el contexto actual es francamente muy amplio como para poder señalar cuáles son los cambios que se han dado en el último siglo. Pero, y es todo un reto tratar de sintetizar o de expresar lo que en mi concepto ha sido el cambio más importante y más radical en el ámbito del derecho o del ejercicio de la profesión jurídica, y para ello me voy a permitir, ya que me haces la provocación en un lapso tan grande, pues yo lo que necesitaría sería a un personaje que hubiese nacido a finales del siglo pasado y que hubiera empezado a ejercer su profesión o sus estudios más o menos hace 100 años, en 1923. Y para ello propongo traer a Gavino Fraga, un moreliano, administrativista y ministro de la Suprema Corte que fue, lo traería al presente. Él seguramente en 1923 inició sus estudios en la entonces Escuela de Jurisprudencia Michoacana y los concluye en la Universidad Nacional. Pero si trajéramos a Gavino Fraga y lo pudiéramos transportar un siglo y lo lleváramos a los juzgados, lo invitáramos a un paseo por aquí, lo lleváramos a las salas de oralidad de este edificio, lo lleváramos a las salas de oralidad laborales y le enseñáramos el proyecto del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, yo creo que estaría impactado con la nueva forma de comunicación y cómo se ejerce la profesión y cómo se resuelven los asuntos. Él quedaría gratamente sorprendido de que los asuntos se resuelvan en salas de audiencia, con la presencia del juez, y donde las partes exponen oralmente sus alegatos y sus puntos de vista, se produce la prueba delante del juez y ahí mismo el juez falla y resuelve. Yo creo que se sorprendería de la oralidad como forma esencial de comunicación y de desarrollo de los procedimientos judiciales. Una oralidad que ya lleva mucho tiempo en los últimos, desde 2008, que se estableció la reforma penal, en donde se estableció que el procedimiento penal será acusatorio y oral, así lo dice la Constitución, y la oralidad implica una serie de principios que yo creo que dejarían gratamente sorprendido al moreliano y ministro Gavino Fraga, porque anteriormente, en 1923, cuando él inicia o está terminando sus estudios aquí en Morelia, todo el procedimiento y todas las formas procesales predominantemente eran escritas. Era a través de escritos y a través de la conformación de ese expediente en el cual se van acumulando folios, y a veces se generan tomos y miles de hojas. Eso es lo que yo creo que sorprendería más, impactaría en el buen sentido del término
a Gabino Fraga si lo transportáramos 100 años al día de hoy. Yo creo que, sin duda, es la oralidad y lo que conlleva la oralidad. La publicidad, la inmediación en el sentido, ¿la inmediación en qué consiste? Bueno, la inmediación consiste en que el juez siempre va a estar presente en la audiencia, la va a presidir y va a escuchar a las partes en igualdad de condiciones y va a resolver de acuerdo con las peticiones que se le vayan formulando. La concentración de actos quiere decir que la mayoría de los actos se procura que se lleven a cabo en el menor tiempo posible, la continuidad y la contradicción. La contradicción también es uno de los elementos más importantes junto con la publicidad y la presencia del juez en todas las audiencias para escuchar directamente y de viva voz a las partes los planteamientos que tengan que realizar. Yo creo que eso sería lo que más le impactaría a Gabino Fraga y lo que mi concepto es el cambio más importante, más radical, más profundo en el ámbito del derecho, que es del ejercicio de la profesión, si estamos hablando en las vísperas del Día del Abogado y de la abogada, yo creo que es el cambio más importante que se ha dado en los últimos años y es un cambio que viene muy recientemente, de 2008 para acá. Sin duda, esta evolución del derecho de la forma escrita a la oralidad, pues ha marcado una diferencia abismal del desarrollo de los procesos jurisdiccionales. ¿A qué se debió de incorporar esta oralidad y por qué consideramos que es importante? La oralidad permite que se lleve a cabo en audiencias relativamente cortas y breves toda una controversia judicial de la materia que sea, de la rama que sea. Entonces, y la oralidad tiene muchas ventajas respecto de la forma, digamos, que se llama tradicional de resolver las cuestiones, de presentar un escrito y esperar a que el juez, el tribunal, resuelva, lo acuerde, le dé vista a las partes o lo llame a juicio y se establezca la litis. Tiene muchas ventajas. Las ventajas más importantes es, primero, la publicidad, porque todo esto se lleva a cabo en una sala de audiencia en la cual cualquier persona interesada puede asistir. Ajá. Entonces, la oralidad facilita o da las condiciones para que se lleve a cabo los otros principios que rigen un sistema acusatorio, cualquier sistema de justicia en un Estado constitucional de derecho moderno, que es la publicidad, la presencia del juez en todas las audiencias y que el juez sea el que en la misma audiencia, de ser posible, o si no en un plazo muy breve, resuelva. Eso es lo que facilita, agiliza los procedimientos, permite que las partes hagan los planteamientos directamente ante el juez o el tribunal que va a resolver y que también evidentemente que la publicidad le da transparencia al ejercicio de la función jurisdiccional. Por eso es tan importante. Y ¿por qué no teníamos o por qué no realizábamos juicios orales en audiencias públicas con la presencia del juez? Bueno, podríamos hablar de esa cuestión, pero no quiero desviarme del tema que tiene que ver con el ejercicio de la profesión actualmente en el siglo XXI, en la segunda década del siglo XXI, y cómo se vislumbra el ejercicio de la profesión jurídica en el futuro inmediato. Precisamente hablando de este tema que ya lo está abordando, ¿hacia dónde va el derecho en este 2023? Bueno, el derecho siempre ha estado evolucionando. Bueno, aquí también evoco también la figura de un procesalista sudamericano uruguayo, si no mal recuerdo, Eduardo J. Couture, que es muy conocido en el ámbito del derecho, su decálogo, que generalmente se les regala a los abogados, a las abogadas cuando se titulan, pero luego se omite quién es el autor. El autor de ese decálogo del abogado, de la abogada, es Eduardo J. Couture. Y en uno de sus preceptos
que por cierto se lo está dirigiendo a su hijo ese decálogo, es estudia. Una de las prescripciones sugerencias que hace al abogado y a la abogada es que estudie permanentemente porque el derecho se transforma cada día. Y dice Couture, si no mal recuerdo el decálogo, en ese punto de su decálogo, dice, si dejas de estudiar, serás cada día menos abogado o menos abogada. Entonces, en eso dicho a la mitad del siglo XX. Sí. ¿Sí? Imagínense ahora, en este contexto, creo que el conocimiento adquirido de la humanidad se renovaba en la Edad Media como cada 250 años, luego se fue acortando cada 50 años, pero ahora se decía, a principios de este siglo se decía que el conocimiento adquirido se renueva cada 5 años. Yo creo que ya es más rápido. Claro. Entonces, lo que más necesita una persona que vaya a ejercer en sus diversas vertientes, porque no hay solamente una forma de ejercer la profesión de abogado, o sea, no solamente se tiene que ser abogado o se puede ser abogado o abogada postulante o litigante a los tribunales. Hay muchas otras formas de que se puede ejercer, pero yo creo que el punto común es el estudio, digamos, permanente y continuo, porque evidentemente en una época como la que vivimos, de unas transformaciones tan rápidas sociales, pues en las normas y el derecho va transformándose prácticamente día a día. Y entonces el abogado o la abogada tiene que estar al día y estudiar. Y ahora creo que eso también resulta ya inabarcable, tener un conocimiento enciclopédico, digamos, de todo el derecho y de todas las áreas. Por eso hay una creciente especialización en el ejercicio de la profesión jurídica. Eso también hay que tenerlo, hay que ser conscientes que es tan amplio y tan extenso el campo donde se puede desarrollar un abogado o una abogada postulante en el presente, que necesita evidentemente ir logrando, bien por la práctica o a través de estudios formales, una especialización en una determinada rama o en un determinado aspecto estoy hablando de la postulancia ante el derecho, ante los tribunales, pero también cualquier otro tipo de ejercicio profesional que también ha modificado muchísimo, digamos, los perfiles o a qué se puede dedicar un abogado o una abogada, también ha cambiado muchísimo en los 100 años. Tradicionalmente uno tenía las salidas, o te vas a ejercer la profesión libre, es decir, despacho, la profesión liberal, o te incorporas a la administración pública, porque también hay muchos temas que pueden trabajar en la incorporación pública, o buscas un lugar en la administración de justicia. Digamos que esas eran las formas y las salidas tradicionales. Ahora, pues hay abogados corporativos, hay abogados internacionalistas, y el contexto global también influye mucho en la forma como se ejerce el derecho, porque hay en esta época, yo creo que ya es la posglobalización, ha habido un acercamiento de las tradiciones jurídicas, o sea, esto que nosotros pensábamos que no podíamos tener juicios orales porque veníamos de una tradición del llamado civil law, y bueno, pues la verdad es que no era así, pero las tradiciones jurídicas, tanto la anglosajona, que es la más importante, y la del derecho continental europeo, de la cual formamos parte todos los países latinoamericanos, pues se han ido acercando y son cada vez más, pues tienen muchos más vasos comunicantes y son prácticas más, digamos, más parecidas. Si viene ahora un abogado o una persona de un país anglosajón y viene aquí a una sala de audiencia, pues a lo mejor lo único que penal va a extrañar el jurado, pero además se le va a hacer más o menos igual a los procedimientos. Ese es otro tema, ¿no? Pero yo creo que me parece que no hay perfil del abogado, sino hay perfiles de los abogados y de las abogadas en el contexto actual. Un abogado puede desempeñarse o buscar una carrera judicial en cualquiera de los ámbitos. Hay también no solamente la jurisdicción tradicional, sino hay también que
todavía quedan en nuestro país jurisdicciones especializadas, como puede ser la electoral, la justicia administrativa, la justicia todavía agraria. Hay muchas jurisdicciones especiales y en todas esas ramas del derecho puede un abogado postulante desarrollarse y especializarse o una abogada. El tema también es que no es la única manera que se puede ejercer la profesión. Siendo postulante, hay otras áreas como la administración pública, la consultoría internacional. Hay muchísimas otras áreas en las cuales un abogado puede desarrollarse. Si me permite, doctor, en esta parte que usted comenta de la capacitación constante, debido a que el derecho evoluciona, evidentemente también las herramientas tecnológicas, la misma sociedad en su evolución, ha aterrizado diversas formas de comunicación casi inmediatas de cuando suceden los hechos, lo mismo en las legislaciones que la misma sociedad impulsa, reformas, etcétera. En esta parte de las comunicaciones y de estas herramientas tecnológicas, ¿cómo considera usted que el derecho y los profesionales del derecho deben hacer uso de estas herramientas tecnológicas para estar al día en su función, en su labor? Bueno, la revolución tecnológica que vivimos pues es también permanente. Claro. Y nuevamente aquí quisiera yo poner un ejemplo, a lo mejor sacado ya de la experiencia propia, para que el auditorio más o menos se dé cuenta de cómo ha cambiado, y no en los 100 años que propone Citlali, sino en un plazo mucho más corto. Sí. Por ejemplo, una de las formas que uno iniciaba la práctica cuando estaba estudiando uno derecho era ser pasante en un despacho, ¿no? Entonces, ¿cuál era la función cuando estoy hablando de los años 80, cuando era estudiante y estaba en un despacho fundamentalmente civilista? ¿Cuál era la función de un pasante? ¿Qué hacía un pasante de derecho en ese lugar? Bueno, lo que hacía el pasante era venir todos los días a los tribunales donde había asuntos y a revisar una lista de acuerdos que se colgaba todos los días, se sigue colgando todos los días, se colgaba en los tribunales para ver. Esa era la forma de comunicación entre el tribunal y las partes, una lista de acuerdos en la cual se viene a ver qué acuerdo, qué resolución se ha tomado en los asuntos. Y la función de uno era llegar muy temprano cuando se coloque esa lista de acuerdos, anotar en una libreta el acuerdo y luego pasar al juzgado y solicitar el acuerdo para verificar que todo estuviese correcto, y luego uno le daba cuenta, como se dice en el foro, al abogado y le decía: esto es lo que ha habido. Y esa era la forma de comunicación. Otras formas de comunicación que sigue vigente, pero también la irrupción de las tecnologías de la información ha cambiado esto. Claro. Ahora no tiene que venir el abogado, ni el pasante, ni el abogado titular, ni nadie tiene que desplazarse para ver qué acuerdos tiene sus asuntos. Basta con que se meta a la página del Poder Judicial del Estado de Michoacán y vea la lista de acuerdos, y incluso hay un expediente electrónico en el que puede ver físicamente y en tiempo real su asunto. Y también las notificaciones que son tan importantes en los procesos judiciales, pues también ahora las notificaciones, antes se tenía que desplazar el actuario a los despachos de los abogados y hacerle la notificación personal. Todavía se siguen haciendo algunas notificaciones de ese tipo, pero actualmente puede ser a través de un teléfono, a través del correo electrónico. Entonces, todas las tecnologías evidentemente que han venido a favorecer y a facilitar el desarrollo de los procedimientos jurisdiccionales, y por supuesto el impacto ha sido muy fuerte y cada vez es mayor el impacto que tienen, y tiene que tener el abogado y la abogada, el practicante, pues conocimiento de esas tecnologías de la información y hacerlas uso de ellas no solamente para el litigio, sino para la preparación de sus casos, ¿no? La información con la que ahora se cuenta, los recursos con los que ahora se cuenta, pues son prácticamente inagotables. Está irrumpiendo lo que le llaman la inteligencia artificial, que también cómo va a impactar el uso de la inteligencia artificial en el ejercicio de la profesión de abogado,
pues está por verse, pero también es una herramienta adicional, una herramienta más, como lo fue en su momento la máquina de escribir, como lo fue, por ejemplo, la gelatina que se utilizaba en las notarías para no tener que transcribir todo, ¿no? Una especie como de imprenta moral que se utilizaba. Sí. Son herramientas, todas esas herramientas han ido quedando obsoletas y se van sustituyendo por otras. Entonces yo creo que sí requiere esas nuevas tecnologías el abogado y también los propios órganos jurisdiccionales contar con ellas y tener acceso fundamentalmente, a mí me parece, para la comunicación de las resoluciones y las notificaciones. Eso suele ser una cuestión que se pierde mucho tiempo y entorpece los procedimientos, las notificaciones y las comunicaciones. Eso yo creo que ya se puede y ya se está haciendo de una manera mucho más ágil. Precisamente en esta evolución, hace un momento comentaba algo del derecho anglosajón, de cómo se ha ido fusionando con el derecho también europeo y que hemos ido pues adaptando ciertos casos de éxito, se les podría decir, o modelos. Y a esto me quiero referir, ¿con qué país puede compararse México o que sea una referencia para México como un derecho moderno y de justicia de vanguardia? Bueno, esa es una pregunta muy difícil. Por razones personales y culturales, yo creo que tendríamos un modelo de referencia a seguir en España actualmente. Sí, creo que es la evolución que ha tenido el derecho en España es considerable y además muy importante a partir de que se incorpora en la Unión Europea. Al incorporarse en la Unión Europea en los años 80 del siglo pasado, pues también ha tenido una transformación muy importante en no solamente su derecho interno, sino el derecho comunitario. Y a mí me parece que por razones culturales y por razones obvias de tener acceso a sus resoluciones de sus tribunales y poder conocer con la lengua, me parece que podría ser un punto de referencia. Quizás no sea el modelo más acabado, habría que pensar, no conozco algún otro modelo, pero se habla mucho de Dinamarca, por ejemplo, que tiene también un sistema también continental, pero yo creo que mi primera respuesta sería España, porque tiene cuestiones muy interesantes que nos podrían servir a nosotros punto de referencia o incluso de inspiración legislativa. Por ejemplo, tienen un tribunal constitucional independiente del Tribunal Supremo. Aquí en México todavía sigue haciendo las funciones de última instancia la Suprema Corte y a la vez es el Tribunal Constitucional. Los modelos a partir de la Segunda Guerra Mundial con el Estado, dos de las características que ha transformado los poderes judiciales es el establecimiento de los consejos de la judicatura y también la separación de la función constitucional con tribunales constitucionales. Yo creo que eso podría ser un buen referente y además pues es el sistema que yo conozco, ¿sí? Que más conozco y que podría hablar a favor de él. Creo que tiene una buena estructura sus tribunales, tribunales independientes, autónomos, que ejercen con imparcialidad, las resoluciones se acatan y tiene también la riqueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos puede llegar a revisar las sentencias que se emiten en el contexto de los miembros de la Unión Europea de Europa, y creo que ese sería un modelo. En Latinoamérica a mí me parece que podríamos voltear a ver Argentina. Argentina también creo que es un país que tiene mucha originalidad y particularidades muy importantes. Es un país que atraviesa cíclicamente por muchos problemas, pero en cuestión de sus tribunales también me parece que es muy interesante lo que ha hecho simplemente la justicia civil en el marco de los últimos
que 40 años, pues ha juzgado los crímenes de lesa humanidad de cualquier cantidad de expresidentes, desde expresidentes hasta los pilotos de los aviones de la muerte, donde desaparecían a los jóvenes y en la guerra sucia. Incluso a las madres, Bien, sí. Plaza de Mayo, pues han hecho algo muy importante en el ámbito de los derechos humanos y son tribunales muy autónomos, muy independientes y han logrado lo que no se ha visto en otros países, sino como consecuencia de guerras. O sea, el tribunal de Nuremberg y el tribunal de Tokio sentó a los criminales de guerra para ser juzgados, pero una vez que habían sido vencidos militarmente. Sí. En cambio, en Argentina, la justicia civil sentó y procesó a los militares desde la junta de gobierno hasta abajo, al juzgado, que te gusta, 8,000 personas. Y lo ha hecho la justicia civil en tiempos de paz. Y yo creo que ahí hay mucho que aprender en el contexto también que nosotros tenemos de la cantidad de violencia que hemos vivido y padecido en los últimos 20 años, ¿no? Creo que ahí también hay mucho que aprender. Por eso yo creo que esos dos modelos. Y precisamente para aterrizar en el tema, ¿qué considera usted que nos faltaría para acercarnos a estas formas de impartir justicia y sobre todo también pues los litigantes, los profesionistas del derecho, para estar a la vanguardia y estar pues acordes con una sociedad cambiante y necesitada de justicia y de paz social, que ese es nuestro fin, la paz social? Bueno, desde el punto de vista de las personas que ejercen la profesión, volviendo al tema, pues bueno, pueden contribuir muchísimo a la calidad de la administración de justicia. No hay que olvidar que lo que resuelven los tribunales generalmente son peticiones que le formulan las partes. ¿Sí? Y entonces la calidad del litigio también depende de la calidad de los planteamientos, la calidad de las investigaciones que hagan las partes. Voy a poner el caso de una investigación penal. La calidad de la investigación que lleve a cabo el Ministerio Público, la calidad de la evidencia que recabe para hacer una imputación a una persona por la comisión de un delito, la calidad de la información, de las pruebas que se produzcan, la evidencia científica que recabe. Mientras los tribunales, mientras mejor información tengamos, mientras mejor información de calidad que se produzca en esas salas de audiencia, de acuerdo con las diferentes reglas, bien sean las reglas penales, las reglas laborales o las reglas civiles, y se produzca esa información, se presenten las pruebas en ese entorno, en esa sala de oralidad, ante la presencia del juez y de los tribunales, mientras mejor información se provea a los jueces, es decir, es como el input, se da la información, se dan las pruebas, pues evidentemente que se tendrá mejores herramientas o mejor información para tomar una decisión. Entonces, aun cuando parecieran que son funciones separadas, es una función que se complementa. La información, las pruebas, el input, lo proporcionan las partes, sea el Ministerio Público, sea el asesor jurídico, sea la defensa, o sea la parte actora, la parte demandada, o sea el trabajador, o sea el patrón. Ellos son los que tienen que proporcionar la información en este contexto de esta controversia que se va a presentar, y los jueces tienen que evaluar esa evidencia. Y mientras mejor sea la información y la evidencia que proporcionen, pues mucho mejor será las posibilidades que tiene de resolver una decisión el tribunal de acuerdo con lo que se alega y lo que se presenta. Entonces yo creo que ahí hay una correlación. Mientras mejor sea el foro, mientras más preparado sea y mientras mejores investigaciones realicen o hagan mejores planteamientos, también eso exige a los tribunales que una respuesta en consonancia. Ahora no solamente tenemos el ejercicio de acuerdo con nuestras normas, nosotros también formamos parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Sí. Y también las normas, todas las normas y todos los procedimientos que llevamos a cabo
también tienen que respetar la Convención Americana de Derechos Humanos. Y entonces el abogado no solamente, o la abogada no solamente tiene que saber de cómo están las normas en el país, ni conocer la jurisprudencia nacional, sino también la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Recientemente hemos sido condenados, el país ha sido condenado en la Corte Interamericana por el tema de la prisión preventiva oficiosa. Sí. Entonces, todo eso ya los abogados están haciendo, las abogadas hacen planteamientos con base en las sentencias de la Corte Interamericana. Entonces, eso es como un círculo virtuoso que tiene que generarse para que haya la mejor. Las decisiones judiciales se toman a raíz de la información y de la contradicción que se presenta, que se les proporciona en esa sala de audiencia, en esos juicios. Y mientras mejor información se tenga, estamos en condiciones de generar una mejor respuesta. Pues sin duda, muy interesante todo lo que se ha comentado en este programa. Ha sido muy ilustrativo contar con su punto de vista, su experiencia en el ámbito judicial. Algo con lo que usted quisiera cerrar. Bueno, yo creo que nada más poner un ejemplo de cómo también las cosas van variando y todo va cambiando. Si bien Gabino Fraga se sorprendería de que tuviésemos un sistema de audiencias orales públicas, pues a lo mejor ciertas cosas también las comprendería, ciertas cosas básicas que permanecen, ¿no? Las preguntas, las repreguntas, pero hay otro tema también que tiene que ver con la constante evolución. No solamente el derecho está cambiando, lo que está cambiando son todas las ciencias, todo el conocimiento. Hay una revolución del conocimiento que tiene mucho impacto en en las herramientas y las formas como los juristas hemos entendido las cosas. Y solamente voy a poner un ejemplo. A nivel de las neurociencias, de la segunda mitad del siglo pasado para acá, pues ha habido un avance increíble, de manera que en el ámbito de las neurociencias o nuevas ramas, por ejemplo, que veo que todavía, por ejemplo, no se estudian ni se conocen más que en ciertos estudios especializados, como la psicología del testimonio, ¿no? La psicología del testimonio y la memoria. Ya se ha cambiado la forma como concebíamos que opera la memoria. No es como tradicionalmente lo hacíamos, sino que resulta que la memoria no es como una cámara fotográfica, sino que se está siempre, es como un disco que se puede estar escribiendo nuevamente, y si uno recuerda un suceso, lo trae a colación en su mente y lo vuelve a reescribir y le va cambiando cosas. O por la información que tenemos podemos ir modificando nuestros recuerdos. ¿Y eso por qué lo llamo? Porque se tiene que tener también conocimiento de cómo van evolucionando las otras ciencias, porque una de las informaciones esenciales que nosotros seguimos contando y teniendo es el testimonio. El testimonio de las partes, de los que son, de los que van y atestiguan que vieron tal o cual cosa o que conocen tal o cual hecho, sea civil, sea penal, sea laboral. Pero la memoria no es como la pensábamos. Entonces, por eso hay también la necesidad de conocer cómo están evolucionando las otras ciencias que tienen que ver con nuestras herramientas que utilizamos todos los días. Por eso hay una exigencia, y es una de las cuestiones que creo que todavía estamos en deuda a nivel de los procedimientos, es la recabación o la producción de pruebas científicas. O sea, nosotros tenemos que evolucionar, y esas son ciencias auxiliares que también se pueden desempeñar abogados en esas ciencias, que tendrían que generarse cada vez más pruebas científicas en los diferentes procedimientos. Y cuando hablo de prueba científica, por ejemplo, estoy pensando en ADN. Sí. Que si se lleva a cabo, tiene una confiabilidad muy amplia. Pero todo eso está cambiando porque todo el conocimiento está cambiando. Y nosotros no podemos permanecer al margen de esa evolución del conocimiento en general. Claro. En realidad sí es un compromiso permanente el desarrollar cualquier profesión, pero en el ámbito del derecho pues también tiene sus particularidades, tiene su relación con otras ciencias,
y pues es el compromiso de todos quienes ejercen el derecho, pues el compromiso de la evolución, del estudio, como usted bien lo dice. Pues muchísimas gracias, doctor, que nos comparte esta visión. Agradecemos al público que nos ha escuchado. Recuerden que pueden escucharnos a través de Spotify, Amazon Music y Apple Podcast, así como dejar sus comentarios en Facebook y vernos también en la página de YouTube. Esto fue El Arte de lo Bueno y lo Justo, un podcast del Poder Judicial de Michoacán.